La historia de Merari García Mejía, una muchacha que apenas había rebasado la veintena, encarna la búsqueda incansable de incontables almas en la vasta geografía mexicana. La aspiración a un puesto de trabajo honroso, que pudiera reconfigurar no solo su destino individual, sino, y más crucialmente, el futuro promisorio de su retoño. Con esa esperanza, una brasa ardiente en su pecho, acudió a una cita laboral el día 20 del mes de mayo del año 2024. Aquella jornada, señalada por el calendario como una puerta a una nueva etapa, se convirtió, de forma abrupta e inexplicable, en el umbral de una angustia desgarradora para sus seres queridos. Desde entonces, el silencio se apoderó de todo, y la ausencia de Merari se tornó en un abismo de incertidumbre que consumió a su familia, sumiéndolos en un estado de desesperación constante. La inquietante falta de comunicación y la imposibilidad de localizarla impulsaron a sus parientes a formalizar la denuncia ante las corporaciones policiales, quienes, siguiendo los protocolos habituales, aparentaron activar los mecanismos de búsqueda y localización. Sin embargo, la auténtica magnitud de la tragedia, la verdad cruda y despiadada, tardaría un tiempo exasperantemente prolongado en salir a la luz pública, dejando a su paso una estela de dolor y cuestionamientos. No fue hasta el mes de marzo del año 2025 cuando la penumbra que envolvía el caso comenzó a disiparse, no por la acción diligente de las instituciones estatales, sino gracias a la valentía indomable de un colectivo de ciudadanos dedicados a la búsqueda de personas desaparecidas. Este grupo, movido por el amor y la desesperación, destapó una realidad escalofriante y abominable en una recóndita propiedad campestre, situada en Teuchitlán, dentro del estado de Jalisco, en la República Mexicana. Este descubrimiento, que heló la sangre de una nación entera, representó un acercamiento cruel y a la vez una tenue esperanza para la familia de Merari, ofreciendo un indicio perturbador sobre lo que pudo haberle ocurrido. Los colectivos civiles, operando al margen de las estructuras oficiales y con recursos propios, desvelaron una verdad inaudita. Tras los muros perimetrales y el imponente portón oscuro que lucía el nombre de Rancho Izaguirre, no solo se extendían pistas destinadas al adiestramiento táctico de individuos, sino que, de forma espeluznante, también se encontraban hornos improvisados para la incineración clandestina de restos humanos. En aquel paraje desolado, entre cenizas y vestigios calcinados, yacían los últimos rastros de vidas, junto a prendas de vestir y artículos personales, cada uno narrando un fragmento de una historia truncada. Todos estos elementos convergían en una conclusión indudable. El Rancho Izaguirre no era una simple extensión de terreno agrícola, sino un auténtico epicentro de reclutamiento forzoso y una maquinaria de exterminio. Las perturbadoras filmaciones de este hallazgo, registradas por los propios buscadores con sus dispositivos móviles, se propagaron con una velocidad asombrosa, adquiriendo un carácter viral en las plataformas de interacción social. Estas imágenes desataron una oleada de profunda conmoción a escala nacional, encendiendo las alarmas y poniendo en alerta a miles de hogares que, al igual que el de Merari García Mejía, cargaban el pesado fardo de la angustia por un familiar desaparecido. Desde ese instante decisivo, la imperiosa exigencia de esclarecer los hechos recayó con una fuerza aplastante sobre las instituciones gubernamentales. Así se inició una de las investigaciones más intrincadas y exigentes en el devenir reciente del país. Un laberinto de indicios y testimonios en un contexto de desconfianza generalizada. La nación entera observaba, demandando respuestas, mientras los grupos civiles, que habían sido la primera línea de la verdad, se mantenían vigilantes. La figura de Merari Noemí García Mejía, oriunda de Zapopan, Jalisco, comenzó a cobrar una dimensión pública. Su vida, como la de muchas jóvenes en México, estuvo marcada por una profunda fe. Te invitamos a sumergirte en estas historias que desafían el silencio. Si valoras la búsqueda de la verdad y quieres ser parte de nuestra comunidad, suscríbete al canal para no perderte nuestras investigaciones y apoyar nuestro crecimiento. Tanto Merari como su hermana mayor, Rubí, fueron educadas bajo los preceptos de las creencias religiosas de los Testigos de Jehová, una doctrina que cimentó sus primeros años y forjó muchos de sus valores. Sin embargo, al alcanzar la mayoría de edad, específicamente al cumplir los 18 años, su existencia experimentó una transición de gran envergadura. La llegada de su hijo la transformó en madre, y con un pequeño en brazos, la responsabilidad ineludible de procurarle un porvenir digno y seguro se convirtió en su motor principal.
La joven se vio inmersa en una búsqueda frenética de una ocupación que le brindara la estabilidad económica necesaria para alcanzar su autonomía y asegurar el cuidado adecuado de su vástago. Fue precisamente en este escenario de urgencia económica y vital que Merari halló en las plataformas digitales una propuesta de empleo que, a primera vista, se presentaba como extraordinariamente prometedora y atractiva, casi irreal. La desesperación por mejorar su situación la llevó a considerar opciones que, en otras circunstancias, quizás hubieran sido vistas con mayor escepticismo. La promesa de una vida mejor para su hijo era un cebo demasiado poderoso para ignorar en su situación de vulnerabilidad, empujándola a tomar decisiones que cambiarían su vida de forma definitiva y trágica. Una supuesta agencia de seguridad privada difundía una oferta para reclutar personal, prometiendo una remuneración que rebasaba con creces el salario mínimo estándar en México. Además, el paquete de incentivos incluía alojamiento y provisión de alimentos. Detalles que la hacían aún más tentadora y seductora para quien buscara una mejora sustancial en su calidad de vida. Merari compartió la publicación con su hermana Rubí, quien, dotada de la perspicacia que otorga la experiencia y una cautela innata, le manifestó sus recelos, advirtiéndole que la oferta parecía demasiado buena para ser verdad y que debía ser sumamente precavida, ya que bien podría tratarse de un ardid o una estratagema engañosa. Lejos de secundar su postulación, Rubí la instó a proceder con extremo cuidado y discernimiento, intuyendo el peligro latente detrás de tanta generosidad. Durante varios días, Merari se abstuvo de abordar el tema, pero la quimera de aquella oportunidad laboral, con su promesa de estabilidad y bienestar, jamás abandonó sus pensamientos. La lucha interna era palpable. La distancia de su hogar y su familia frente a la aplastante responsabilidad de sustentar a su hijo. Una presión que la inclinó hacia una determinación trascendental. La joven, acorralada por las circunstancias, decidió presentarse a la entrevista de trabajo. Una elección que marcaría un punto de inflexión irreparable en su vida. El 20 de mayo de 2024 dejó a su bebé al cuidado de su madre, un acto de fe y esperanza en un futuro que nunca llegaría. Horas después, partió de su morada llevando consigo una maleta, despidiéndose del progenitor de su hijo con la promesa de un pronto retorno. Una promesa que el destino se encargaría de quebrar de la forma más dolorosa. Un vehículo de transporte por aplicación la recogió. Desde el interior del automóvil, con la mente rebosante de la ilusión de alcanzar la anhelada oportunidad, subió una fotografía y 2 breves grabaciones de video a sus perfiles en las plataformas de interacción social. Estas serían las últimas imágenes que su familia atesoraría de ella, testigos mudos de una partida sin regreso. La incertidumbre sobre su paradero se convirtió en una constante. Sus padres y hermanos vivieron días de angustia creciente, intentando contactarla sin éxito. La esperanza se fue desvaneciendo poco a poco, transformándose en un temor gélido que se instaló en sus corazones. La impotencia de no saber qué le había ocurrido era un tormento diario. Tras su partida, el velo del silencio cayó sobre la vida de Merari, y nadie volvió a tener comunicación alguna con ella. Su teléfono móvil se encontraba apagado, inerte, y no respondía a los mensajes ni a las llamadas, un comportamiento totalmente anómalo e inusual en ella, que siempre se mantenía en contacto. La inquietud inicial de su círculo familiar se fue metamorfoseando progresivamente en una angustia insostenible, un dolor sordo que crecía con cada hora que pasaba sin noticias. Pero lo que verdaderamente alarmó a su familia, sumiéndolos en un pavor profundo, fue el hecho de que no retornara a buscar a su hijo después de tantos días de ausencia. Era, por desgracia, evidente que una desgracia de proporciones graves le había sobrevenido. Su madre, desbordada por la desesperación, acudió a las dependencias policiales para formalizar la denuncia de su desaparición, un acto que, aunque necesario, no mitigaba en lo más mínimo el sufrimiento. Se emitió una ficha con todos sus datos personales y sus características físicas distintivas, pero la búsqueda, lamentablemente, se desarrolló de una manera exasperantemente lenta, empantanada en la burocracia y desprovista de la urgencia que la situación demandaba. Cada día era un martirio. Si te sientes comprometido con la verdad y la justicia, es momento de actuar. Únete a nuestra creciente comunidad. Suscríbete al canal ahora y no te quedes al margen de las historias que merecen ser contadas. No fue sino hasta muchos meses después que la policía cibernética logró aportar un indicio solitario, una minúscula luz en la oscuridad. El rastreo de su dispositivo celular indicaba que la última ubicación conocida de Merari
había sido en una estación de autobuses de Guadalajara, justo el mismo día de su desaparición. Esta información, aunque escasa, fue un eco distante que apenas lograba romper el mutismo abrumador. Los meses continuaron desfilando, lentos y dolorosos, y las noticias sobre Merari seguían sin llegar, sumiendo a su familia en un abismo de desesperanza tan profundo que la idea de un retorno se iba diluyendo con el paso del tiempo. La agonía de no saber, de vivir en la incertidumbre más cruel, se arraigaba en cada miembro de la familia, transformando sus vidas en una espera perpetua y desoladora. Cada amanecer era un recordatorio de su ausencia, y cada noche, un refugio para las lágrimas silenciosas. La falta de avance en la investigación oficial y la percepción de que las autoridades no actuaban con la celeridad requerida, incrementaban el dolor y la frustración de quienes solo ansiaban una respuesta, por devastadora que fuera. La verdad debe imperar en cada rincón, iluminando los oscuros pliegues de estos sucesos. En situaciones tan desgarradoras como la que acabamos de narrar, la transparencia y el esclarecimiento son esenciales para sanar las heridas de una sociedad. Cada caso de desaparición, cada historia inconclusa, representa una grieta profunda en el tejido social que solo puede comenzar a repararse con la revelación total de lo acontecido. La negación o la dilación en la búsqueda de la verdad no solo perpetúan el dolor de las víctimas y sus seres queridos, sino que también socavan la confianza en las instituciones encargadas de procurar justicia. Es un deber colectivo exigir y propiciar que la realidad, por más cruda que sea, emerja de las sombras para que los responsables rindan cuentas y se establezcan las bases para que tales atrocidades no vuelvan a repetirse. La impunidad es el caldo de cultivo para la repetición de la violencia y la deshumanización. La lucha por la verdad es, en esencia, una lucha por la dignidad humana y el respeto a la vida. Una batalla que se libra en las calles, en los tribunales y, sobre todo, en la memoria colectiva. Pero en marzo de 2025, cuando la noticia del macabro hallazgo en un rancho apartado de Teuchitlán se divulgó, no solo las alarmas de la familia García Mejía se activaron con estrépito, sino que una inquietud profunda embargó a una nación entera. Ante la percibida inacción y la ineficacia de las autoridades frente a la escalada imparable de la crisis de las desapariciones, diversos colectivos de buscadores, impulsados por un dolor que trascendía lo personal y por una determinación inquebrantable, optaron por tomar la iniciativa de investigar por cuenta propia el paradero de sus seres queridos. Esta desgarradora odisea los llevó a adentrarse en terrenos inhóspitos y a adquirir, de forma autodidacta, conocimientos elementales sobre técnicas de excavación y localización de indicios, convirtiéndose en expertos improvisados en la triste ciencia de la búsqueda. A principios de 2025, una de estas agrupaciones, un faro de esperanza en la oscuridad, conocida como el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, emprendió exploraciones meticulosas en distintas demarcaciones del estado. Su labor era una carrera contra el tiempo, una lucha incansable por desenterrar la verdad. Recibieron llamadas anónimas insistentes que señalaban el rancho Izaguirre, un predio ubicado a tan solo una hora de la bulliciosa Guadalajara, como un sitio donde se habían perpetrado actividades criminales de extrema gravedad y donde, presuntamente, podrían encontrarse rastros de personas desaparecidas. La información, aunque no oficial, resonó con una veracidad inquietante. Antes de dirigirse a aquel sitio en Teuchitlán, los integrantes del colectivo se enteraron de que el rancho había sido escenario de un violento enfrentamiento entre la Guardia Nacional y el Cártel Jalisco Nueva Generación en septiembre de 2024. En el marco de una operación estatal destinada a desarticular la delincuencia organizada y restaurar el orden, las autoridades habían llevado a cabo un allanamiento el día 18 de aquel mes, que había culminado con la aprehensión de 10 individuos, la liberación de 2 personas que se encontraban privadas de su libertad y el descubrimiento de un cadáver. Este antecedente, lejos de calmar la situación, solo añadió más misterio y urgencia al lugar. La intervención en el rancho había dado pie a una investigación que quedó bajo la jurisdicción de la Fiscalía de Jalisco, de la cual, lamentablemente, no se divulgaron al público detalles esclarecedores sobre las atroces y abominables actividades que allí se gestaban. Esta falta de transparencia y la opacidad oficial alimentaron la desconfianza y la necesidad de una búsqueda independiente. Determinados a desvelar la verdad por sí mismos, el colectivo de Guerreros Buscadores llegó a la propiedad rural el día 5 de marzo de 2025. El grupo, conformado por aproximadamente 40 personas,
notó con profunda preocupación que el lugar carecía de cualquier medida de resguardo oficial. No había sellos gubernamentales que prohibieran el paso, ni cintas de acordonamiento que delimitaran el área, ni el más mínimo rastro visible de la supuesta investigación que, en teoría, debía estar en curso. Esta situación, además de evidenciar una negligencia institucional, agregaba un riesgo aún mayor a su ya peligrosa misión, ya que del otro lado de los muros podrían encontrarse individuos armados, quienes no dudarían en mostrar la más mínima compasión al defender su territorio ilícito. Aún así, impulsados por una esperanza tenaz y por la imperiosa necesidad de encontrar a sus seres queridos, los buscadores decidieron ingresar, plenamente conscientes del grave e inminente peligro que afrontaban. La valentía superó al miedo. Afortunadamente, al trasponer el enorme portón de color negro, se percataron de que el rancho se encontraba deshabitado en ese momento, lo que les concedió una breve tregua. Sin embargo, nada en su experiencia ni en su imaginación podría haberlos preparado emocionalmente para el macabro y espeluznante hallazgo que estaban a punto de realizar en el interior de la propiedad. La atmósfera misma del lugar presagiaba el horror que escondía. Cada paso era un acercamiento a una realidad infernal, una verdad que la sociedad intentaba ignorar, pero que los colectivos de búsqueda se negaban a dejar en el olvido. El silencio de las paredes y la desolación del terreno hablaban por sí solas, narrando historias de sufrimiento y desesperación que aguardaban ser reveladas al mundo. Tu interés en la verdad es nuestro motor. Para seguir recibiendo contenido que visibiliza realidades complejas, te animamos a que te sumes a nuestra comunidad. Suscríbete al canal y sé parte fundamental de este viaje informativo. Apenas iniciaron el recorrido por el predio, observaron varias estructuras de apariencia rústica y 3 bodegas de dimensiones considerables. Con el propósito de inspeccionar el área de manera más ágil y efectiva, el colectivo se fraccionó en subgrupos, cada uno con una tarea específica y la esperanza de encontrar alguna pista. De inmediato, las primeras señales inequívocas de que el sitio había sido utilizado para actividades ilícitas y de gran envergadura comenzaron a emerger. En el interior de una de las bodegas, descubrieron una cantidad alarmante de casquillos de bala esparcidos por el suelo, un mudo pero elocuente testimonio de la violencia desenfrenada que allí se había ejercido. En otra zona, hallaron aros de sujeción, utensilios empleados para inmovilizar personas y cargadores de armas, confirmando la naturaleza coercitiva y represiva del lugar. La evidencia era abrumadora, cada objeto contando una historia de sometimiento y terror. Uno de los descubrimientos más impactantes y perturbadores fue la ingente cantidad de objetos personales que parecían haber sido abandonados, evocando imágenes históricas de tragedias humanas de magnitud incomprensible, como las que se vivieron en la Alemania nazi a mediados del siglo XX. Se encontraron docenas de pares de calzado, mochilas de diferentes tamaños, camisetas de distintas tallas y estilos, cartas conmovedoras dirigidas a seres queridos que jamás las recibirían, y libretas repletas de listados de nombres, cada uno representando una vida arrebatada. Durante el exhaustivo recorrido, también se detectaron varios circuitos que, por su diseño y características, parecían haber sido utilizados para entrenamiento táctico y acondicionamiento físico, sugiriendo un régimen de adiestramiento forzoso. Estos hallazgos proporcionaron a los buscadores los primeros indicios de que el rancho no solo había funcionado como un centro de retención y reclutamiento forzado de individuos. Sin embargo, la confirmación de esta terrible sospecha, tras otro descubrimiento aún más siniestro, reveló una realidad aún más espeluznante y macabra de lo que incluso en sus peores pesadillas habían podido imaginar, un escenario de horror absoluto que superaba cualquier ficción. Al detectar anomalías evidentes en la composición del suelo, un miembro del grupo de buscadores, con la pala en mano y el corazón encogido, comenzó a excavar. Y, sin necesidad de remover una gran cantidad de tierra, se topó con un panorama estremecedor y desolador. Frente a sus ojos yacían restos óseos calcinados, el testimonio mudo y desgarrador de vidas arrebatadas de forma brutal. La alerta se propagó con rapidez a cada uno de los puntos estratégicos donde el grupo estaba llevando a cabo su minucioso recorrido, transformando la búsqueda en una carrera contra la angustia. Considerando la vasta cantidad de prendas y objetos personales que habían encontrado hasta ese momento, la sospecha sobre la existencia de más fosas clandestinas de inmediato se convirtió en una certeza ineludible, un presentimiento gélido que confirmaba el alcance de la tragedia. El colectivo se embarcó entonces en la ardua y dolorosa tarea de excavación.
una labor que exigía tanto fortaleza física como emocional. Este trabajo dio como resultado el hallazgo de 6 grupos de restos humanos, cubiertos de cenizas y tierra, dispersos en diferentes puntos del rancho, como si la propia tierra intentara ocultar la magnitud del crimen. Era manifiesto, sin lugar a dudas, que los cuerpos no solo habían sido incinerados con una crueldad metódica, sino que además habían sido ocultados de manera deliberada, como parte de una estrategia siniestra para dificultar enormemente su detección e identificación. Estos hallazgos confirmaron de manera indubitable y aterradora que el rancho Izaguirre no era simplemente un territorio que el cártel Jalisco Nueva Generación había utilizado para adiestrar y castigar a las personas que allí retenían, contra su voluntad, sino que, de forma horrificante y abominable, también funcionaba como un verdadero campo de exterminio, un lugar donde la vida humana carecía de todo valor y la muerte era una certeza. La magnitud de la maldad revelada en ese predio dejó a todos los presentes con una sensación de náusea y un profundo asco hacia la depravación humana. Si te interesa profundizar en estos temas y quieres estar siempre al tanto de nuestras investigaciones, te animamos a que te suscribas a nuestro canal. Tu apoyo es crucial para seguir adelante con esta importante labor y desvelar la verdad. El colectivo de guerreros se aseguró de documentar minuciosamente cada una de las evidencias que encontraron durante su desgarrador recorrido por el rancho, y compartió las escalofriantes imágenes en sus redes sociales, desatando una ola de horror que se extendió por todo el país. Las fotografías y videos captados en el rancho Izaguirre alcanzaron miles de visualizaciones en un lapso breve de tiempo, haciendo que la conmoción y el horror se propagaran por toda la población, llegando incluso a los familiares de Merari García Mejía, quienes vivieron la tragedia a través de una pantalla. Su hermana, Rubí, presenció en vivo la transmisión que el colectivo Guerreros estaba realizando desde el rancho, mostrando las impactantes evidencias de la búsqueda. Fue en ese preciso instante cuando notó que había objetos que, por sus características, pudieran pertenecer a Merari. Un escalofrío recorrió su espalda al reconocer detalles familiares. La confirmación llegó con un nudo en la garganta cuando divisó una Biblia de los Testigos de Jehová, idéntica a la que su madre le había obsequiado a Merari antes de su desaparición. Se trataba de una edición reciente que poseía rasgos particulares y distintivos, una edición única que eliminó cualquier sombra de duda. Por lo tanto, Rubí no tuvo la más mínima duda de que su hermana había estado en aquel lugar terrible, un infierno en la tierra. Tanto la familia García Mejía como otras incontables familias que compartían el mismo dolor insoportable, se unieron en un clamor unánime para exigir a las autoridades una explicación contundente y acciones inmediatas, lejos de la inacción y la burocracia. Tras el macabro descubrimiento en el rancho Izaguirre, la presión social se volvió insostenible, una marea de indignación que obligó a las autoridades a emitir una respuesta oficial ante las crecientes inquietudes de la población y las voces de los altos funcionarios gubernamentales, quienes también se vieron interpelados por la magnitud de la tragedia. La negación y el silencio ya no eran opciones viables para el Estado, que se encontraba bajo el escrutinio de una sociedad herida y exigente. El 12 de marzo, la entonces presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció públicamente sobre el caso, calificando las imágenes difundidas como dolorosas y haciendo hincapié, ante todo, en la imperiosa necesidad de llevar a cabo una investigación exhaustiva y sin concesiones. La repercusión fue tal que incluso la Organización de las Naciones Unidas, ONU, solicitó, por medio de un comunicado oficial, que se realizaran pesquisas transparentes con el objetivo primordial de esclarecer lo sucedido y sancionar con todo el peso de la ley a los responsables. Una vez que los oscuros secretos ocultos en aquel inmueble rural fueron revelados al público, las controversias no tardaron en manifestarse, exacerbando la desconfianza. La primera de ellas surgió cuando se supo que la Fiscalía Estatal de Jalisco había asumido nuevamente la investigación, a pesar de haber omitido detalles cruciales el año anterior sobre las actividades ilícitas que se llevaban a cabo en el lugar, generando sospechas de complicidad o negligencia. Pero la indignación alcanzó un punto aún mayor cuando, el 13 de marzo, la misma institución negó rotundamente la existencia de hornos crematorios dentro del rancho, aunque sí confirmó el hallazgo de cientos de objetos personales, una contradicción flagrante que levantó aún más polémica. Ante el inevitable y contundente cuestionamiento por parte de los ciudadanos y los valientes grupos de buscadores, Salvador González,
titular de la Fiscalía Estatal, aseguró que en la investigación inicial de septiembre se habían utilizado retroexcavadoras, medidores de compactación del suelo y binomios caninos, y que se estaba realizando un análisis forense detallado para determinar la procedencia de los restos y objetos encontrados. Sin embargo, los colectivos de buscadores desmintieron categóricamente estas afirmaciones, señalando que el predio ni siquiera estaba acordonado adecuadamente, lo que invalidaba gran parte de las supuestas acciones investigativas. Las palabras de la Fiscalía sonaban huecas frente a la evidencia del abandono. Apóyanos en la búsqueda de la verdad y la justicia, fundamentales para la dignidad de nuestra gente. Si aún no eres parte de nuestra comunidad, te animamos a que te suscribas a nuestro canal y actives las notificaciones. Juntos somos más fuertes frente a la adversidad. Respecto a los hornos, los familiares de las víctimas y los miembros de los colectivos de búsqueda aclararon que si bien no eran hornos crematorios propiamente dichos con tecnología industrial, se trataba de estructuras rudimentarias de ladrillos construidas con la única y macabra finalidad de incinerar cuerpos humanos. Además, junto a estas instalaciones improvisadas y grotescas, se habían identificado fosas comunes, donde se enterraban las cenizas y los restos óseos que no se habían desintegrado por completo con la acción del fuego, en un intento desesperado por borrar cualquier rastro. La ineficiencia y las inconsistencias flagrantes de la Fiscalía Estatal quedaron así dolorosamente en evidencia, lo que llevó a la presidenta Sheinbaum a anunciar que, debido a las numerosas irregularidades detectadas y a la falta de credibilidad en la actuación local, la Fiscalía General de la República asumiría la investigación, un cambio de mando que reflejaba la gravedad de la situación y la desconfianza en las instituciones de Jalisco. Esta trascendental decisión desencadenó tensiones considerables entre la Fiscalía Estatal y la Fiscalía General de la República, basadas en acusaciones mutuas sobre la responsabilidad en el manejo inicial del caso. La fricción institucional se hizo pública, evidenciando la fractura en la coordinación. Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República Mexicana, cuestionó que las autoridades locales alegaran desconocimiento de la situación y la magnitud de los crímenes, mientras que la Fiscalía Estatal refutó tales dichos, argumentando que los agentes federales no se habían hecho cargo de la investigación cuando se les solicitó su intervención en septiembre de 2024. Este intercambio de acusaciones solo enturbió aún más un panorama ya de por sí complejo, distrayendo la atención del verdadero problema y de las víctimas. La burocracia y las pugnas políticas parecían obstaculizar, una vez más, la impartición de justicia y el esclarecimiento de los hechos, dejando a las familias en medio de un fuego cruzado institucional. La sociedad exigía respuestas, no excusas ni señalamientos mutuos. Con la intervención decisiva de la Fiscalía General de la República, el rancho Izaguirre fue inmediatamente acordonado, sellado con cintas de advertencia y patrullas federales. Por orden expresa de la mandataria Sheinbaum, se prohibió el ingreso de los colectivos de búsqueda, con el fin oficial y declarado de evitar la contaminación del lugar y preservar las pruebas. Esta medida, sin embargo, fue objeto de serios cuestionamientos por parte de las agrupaciones civiles, quienes consideraron que de esta manera se vería afectada la transparencia y la credibilidad de la investigación, ya que los buscadores habían sido los primeros en descubrir la verdad y desconfiaban de la versión oficial. Otra de las disposiciones tomadas fue la instalación de 2 carpas en la entrada del rancho, que fungieron como base de operaciones y mesa de diseño para un nuevo y más riguroso plan de excavaciones. A pesar de las controversias y las fricciones, la institución federal también sostuvo reuniones con miembros de la Fiscalía Estatal para compartir información relevante y tratar de coordinar, aunque fuera de manera mínima, los esfuerzos. Equipados con drones dotados de tecnología geotérmica y binomios caninos especializados en la detección de restos humanos, los equipos de la Fiscalía General comenzaron a rastrillar las inmediaciones externas que rodeaban al rancho, ampliando el alcance de la búsqueda más allá de los límites previamente explorados. Durante las nuevas pesquisas, se descubrieron libretas con listas de sobrenombres asignados a los reclusos, una Biblia que en su interior contenía fotografías de un menor, diversas identificaciones, medicamentos y cientos de objetos personales que contaban historias silenciosas de sus dueños, junto con un centenar de casquillos de bala, confirmando la brutalidad y la violencia inherente al sitio. Cada hallazgo era un grito mudo de las víctimas. La meticulosidad de esta nueva fase de la investigación federal, aunque tardía, ofrecía un atisbo de esperanza para las familias de los desaparecidos,
quienes seguían clamando por la verdad y por el regreso de sus seres queridos. La presión mediática y social seguía siendo un factor determinante en la continuidad de las pesquisas. El compromiso con la verdad nos une. Si crees en el poder de la información para transformar la realidad, te invitamos a ser parte de nuestra comunidad. Suscríbete al canal para no perderte nuestras próximas revelaciones. Pero entre tantos objetos que evocaban historias de angustia y desesperación, uno de los hallazgos que provocó más conmoción y empatía en la opinión pública fue la aparición de una carta desgarradora que uno de los secuestrados había logrado escribir durante su cautiverio en el rancho, un testimonio conmovedor de la resistencia humana. En ella, Eduardo Olerman Nito, un joven de 22 años originario de Cortázar, Guanajuato, le dejaba un mensaje cargado de amor y resiliencia a su novia. Mi amor, si algún día no regreso, solo te pido que recuerdes lo mucho que te amo. Y dígase, se me fue mi enojón, berrinchón y celoso. La conmovedora dedicatoria finalizaba con la sigla JGL, acompañada de su firma, su ciudad natal y su fecha de nacimiento, sellando un mensaje desde el abismo. Las autoridades pudieron constatar que el joven había desaparecido el 26 de febrero de 2024 en San Juan de los Lagos y que afortunadamente había logrado sobrevivir y escapar de sus captores, una proeza que alimentaba una pequeña esperanza entre tantas tragedias. Finalmente, fue localizado con su familia el 21 de octubre de ese mismo año, trayendo un respiro de alegría en medio de la desolación. Sin embargo, los detalles sobre cómo logró huir nunca se hicieron públicos, dejando un velo de misterio sobre su escape. Otro de los datos relevantes que trascendió a partir de la investigación fue el aportado por fuentes anónimas, que revelaron que, originalmente, el rancho pertenecía a un hombre identificado bajo el alias de Genaro Ramírez. Según estas fuentes, en el año 2012, el hombre había sido despojado de su propiedad por el cártel Jalisco Nueva Generación, tras recibir amenazas directas y explícitas contra la vida de su hija, un acto de coacción que evidenciaba la brutalidad y el control territorial del grupo criminal. Este testimonio confirmaba el modus operandi de la organización, que no dudaba en recurrir a la violencia extrema para expandir sus dominios y consolidar su poder en la región, sembrando el terror entre la población civil. Los investigadores elaboraron un inventario exhaustivo y minucioso de todos los objetos encontrados y lo hicieron público, con la esperanza de que las familias de los desaparecidos pudieran reconocer alguna pertenencia de sus seres queridos, un hilo que pudiera conectarlos con la verdad. Además, mediante los valiosos testimonios de sobrevivientes, se trabajó arduamente para reconstruir el modus operandi, la metodología sistemática que el grupo criminal había aplicado para capturar y someter a tantas personas inocentes. No cabía la menor duda de que el rancho Izaguirre había sido el escenario idóneo y cuidadosamente seleccionado para que el cártel Jalisco Nueva Generación llevara a cabo su plan macabro de reclutamiento forzado y exterminio. Eligieron una zona rural y desolada, estratégicamente ubicada para que nadie pudiera escuchar los gritos estremecedores de las víctimas que eran llevadas allí. Pero, a la vez, lo suficientemente cerca del área céntrica de Teuchitlán para continuar reclutando forzosamente a personas inocentes, atrapándolas en una red de engaños y violencia. Pero, ¿cómo habían logrado ejecutar un plan tan perverso y de tal magnitud con tanta impunidad y durante tanto tiempo? Esa seguía siendo una incógnita que carcomía la conciencia colectiva, una inquietud profunda que solo comenzó a ser respondida cuando unos pocos y valientes sobrevivientes se atrevieron a romper el silencio y a hablar. Aprovechándose de las carencias económicas y las necesidades más básicas de las personas, el cártel había difundido anuncios engañosos en redes sociales, prometiendo empleos bien remunerados para puestos como guardias de seguridad, una oferta irresistible para quienes luchaban contra la pobreza. Con la ilusión de acceder a oportunidades que les permitieran mejorar su situación económica y brindar un futuro a sus familias, cientos de jóvenes respondieron a estas ofertas falsas que prometían sueldos semanales de hasta 1,000 pesos mexicanos e incluían, supuestamente, alimentos, hospedaje y viáticos, un paquete de beneficios que era demasiado bueno para ser verdad. La desesperación se convirtió en el arma más poderosa del crimen organizado, atrapando a los más vulnerables en su red de engaños. A los pocos segundos de postularse a estos falsos empleos, eran contactados de manera expedita y citados en terminales de autobuses de Guadalajara, puntos de encuentro que aparentaban normalidad. Desde allí,
Eran trasladados en grupos a otro lugar donde, según se les decía, se llevaría a cabo la firma de los supuestos contratos laborales. Un paso más en la farsa. Ninguno de ellos jamás imaginó que el destino final que les esperaba era el rancho del terror, un purgatorio en la tierra. En medio del viaje, la cruel realidad se hacía evidente de forma abrupta e impactante. Se percataban, con horror creciente, de que estaban rodeados por hombres fuertemente armados, cuyas miradas no prometían nada bueno. Al llegar a su destino, eran bajados de los vehículos entre gritos y sus ojos eran vendados, privándolos de la vista y desorientándolos por completo. Apenas ponían un pie en la propiedad, los recién llegados eran despojados de sus teléfonos celulares e identificaciones, un paso fundamental para cortar cualquier tipo de vínculo con el mundo exterior y aislarlos por completo. La verdad es un faro en la oscuridad. Si sientes que este trabajo tiene valor, te invitamos a unirte a nuestra comunidad de buscadores de la verdad. Suscríbete al canal y sé parte de quienes exigen respuestas y justicia. Después, les retiraban sus vestimentas, calzados y el resto de sus pertenencias, que terminaban amontonadas en una pila junto a las de quienes habían llegado antes, creando una montaña de objetos que representaban vidas rotas. A continuación, sus identidades quedaban reducidas a meros apodos que se les asignaban a partir de características físicas o rasgos singulares. El flaco, el panzón, el repartidor, eran solo algunos de los nombres deshumanizantes que luego quedaban registrados a mano en libretas, borrando su individualidad. Más tarde, eran divididos en grupos de 10, cada grupo una unidad más en el sistema de opresión. Este proceso metódico de despersonalización facilitaba de manera cruel y eficiente el control y la manipulación por parte de los secuestradores, transformando a los individuos en meros objetos. Los sobrevivientes también relataron que las condiciones de vida en el rancho eran absolutamente deplorables, rozando lo inhumano, un infierno cotidiano donde la dignidad humana era pisoteada a cada instante. Los obligaban a dormir en el suelo, apiñados en espacios increíblemente reducidos, donde la intimidad y el confort eran lujos inalcanzables. En las gélidas noches de invierno, solo disponían de una única manta raída para compartir entre 10 personas, por lo que su único recurso para mitigar el frío extremo era acurrucarse pegados a sus compañeros, buscando el calor humano en medio de la desolación. En otras ocasiones, simplemente no tenían alternativa debido a la llegada constante de decenas de nuevos reclutas engañados, lo que empeoraba aún más las ya precarias condiciones. Al rancho también llegaban mujeres que habían caído en la misma y brutal trampa, víctimas de la misma promesa falsa. Si bien contaban con un área de baños y dormitorios designada para ellas, corrían con una suerte dramáticamente distinta y mucho más cruel que la de los hombres. En numerosas ocasiones, eran ultrajadas violentamente por los sujetos, sometiéndolas a un nivel de horror adicional y a una degradación inimaginable. En un ciclo de violencia sin fin, una vez que les arrebataban todas sus pertenencias a los rehenes, estos eran obligados a usar botas tácticas y uniformes adecuados al intenso y brutal entrenamiento que tenían por delante, un adiestramiento diseñado para quebrantarlos. Este adiestramiento incluía el manejo de armas, desarrollo de resistencia física extrema y técnicas de combate cuerpo a cuerpo, transformándolos en máquinas de matar. Una práctica particularmente cruel y sádica consistía en forzar a los prisioneros a enfrentarse entre sí en peleas al estilo gladiador, utilizando únicamente sus puños o, en ocasiones, armas de alto impacto o cuchillos, en un circo de la muerte donde la vida no valía nada. A partir de entonces, su único y aterrador objetivo era asesinar o perecer. Aquellos que se negaban a combatir o mostraban la más mínima señal de debilidad a la hora de pelear, eran ejecutados sin mediar palabras, de forma sumaria y sin piedad alguna. Únicamente había lugar para los más fuertes, para los más despiadados, y lamentablemente, siempre alguno perdía la vida frente a su rival en estos sádicos encuentros. Los ganadores de los enfrentamientos recibían un mísero plato de comida como recompensa, una magra porción que apenas les permitía sobrevivir, pero no por ello se libraban fácilmente del infierno al que estaban condenados. Como parte de los trabajos forzosos a los que también eran sometidos, les ordenaban cavar fosas profundas que luego eran destinadas a ocultar los cuerpos de quienes no sobrevivían al brutal régimen y a las condiciones inhumanas. Previamente, los restos eran llevados a la carnicería, un sector específico del rancho dedicado a seccionar los cuerpos.
y después eran incinerados en los improvisados crematorios, buscando borrar toda evidencia. De esta manera, eliminaban cualquier rastro o indicio de las atrocidades cometidas, operando con una impunidad escalofriante. Según los testimonios de los sobrevivientes, el lema que circulaba constantemente dentro de las inmediaciones era claro y macabro: si no hay cuerpo, no existe el crimen, una filosofía que justificaba la aniquilación total. El hambre, la falta de sueño y el frío extremo también contribuían a que muchos de los reclutas perdieran la voluntad de seguir luchando por sus vidas, sucumbiendo a la desesperación. Muchos de ellos fallecían durante los propios entrenamientos, víctimas del agotamiento y la brutalidad sistemática, sin un nombre ni una tumba. La justicia es un derecho que se defiende con información. Para mantenerte al día con cada capítulo de esta lucha, te invitamos de corazón a que te unas a nuestro canal. Suscríbete y fortalece nuestra voz. Pero uno de los datos brindados por los sobrevivientes que más indignación y repulsión provocó en la sociedad fue el hecho de que muchas veces eran alimentados con los restos de sus propios compañeros fallecidos, forzándolos a cometer actos de canibalismo. Una práctica que traspasaba los límites de la depravación humana y que resonaba con los horrores más oscuros de la historia. Finalmente, aquellos que lograban sobrevivir al brutal proceso de entrenamiento y demostraban ser útiles al cartel, eran enviados como sicarios, reclutadores o piezas clave para el narcomenudeo a regiones críticas del país como Zacatecas, Nayarit, Guanajuato, Lagos de Moreno y Michoacán, verdaderos campos de batalla. Estas eran zonas donde el cártel Jalisco Nueva Generación mantenía disputas territoriales feroces o buscaba consolidar su dominio frente a otras agrupaciones del crimen organizado, expandiendo su reino de terror. De esta manera, los reclutas que habían llegado contra su voluntad al rancho Izaguirre, ahora transformados en elementos funcionales para el cartel, perpetuaban el ciclo de violencia y terror instaurado por la organización criminal, convirtiéndose en parte del engranaje que los había oprimido. Pero las atrocidades no se terminaban ahí. Algunos de los testimonios recopilados indicaron que el rancho también servía como escenario para otras prácticas ilícitas y verdaderamente macabras, que desafiaban cualquier noción de humanidad. Según declaraciones de testigos presenciales, de vez en cuando, llegaban a la propiedad sujetos que eran señalados como médicos, y que, con una frialdad perturbadora y una ausencia total de empatía, realizaban experimentos inhumanos. Seleccionaban a los más jóvenes y los llevaban a una pequeña casita situada detrás del rancho, un lugar de tortura silenciosa. Algunos de ellos regresaban después de varias horas, completamente pálidos, débiles y con vendas en el abdomen, cicatrices visibles de lo que habían soportado, pero muchos otros, tristemente, no volvían a ser vistos jamás, desapareciendo sin dejar rastro. Allí, presuntamente, eran sometidos a extracciones de órganos para su posterior venta en el mercado negro, una práctica abominable que añadía una dimensión aún más oscura a la crueldad del lugar. Estas actividades añadieron una capa adicional de horror a las ya de por sí espeluznantes operaciones del rancho, y dejaron en evidencia una maquinaria de deshumanización que trajo a la memoria colectiva el genocidio que terminó con la vida de millones de personas en Europa del Este a mediados del siglo XX. Un eco de la barbarie histórica. Pero el poder desmedido de los grupos del crimen organizado no ha tomado relevancia solo en los últimos tiempos, sino que viene aumentando de forma alarmante desde hace décadas, infiltrándose en las estructuras sociales y políticas. Una prueba irrefutable de esto fue el hecho de que muchos de los reclutas no llegaron engañados al rancho, sino que se postularon voluntariamente para convertirse en sicarios funcionales al cártel, eligiendo ese destino como la única alternativa percibida para combatir la miseria y la desesperanza en la que estaban sumidos, una elección forzada por la ausencia de oportunidades y la precariedad extrema, revelando una faceta aún más compleja y dolorosa de la crisis de violencia en el país. Haz que tu voz sea escuchada y únete a nuestra lucha incansable por la justicia. Te esperamos con los brazos abiertos. No olvides suscribirte al canal para ser parte activa de esta comunidad que busca la verdad sin descanso. El Cártel Jalisco Nueva Generación, una de las organizaciones criminales más violentas y poderosas de México, ha sembrado el terror desde su surgimiento en el año 2010 hasta la actualidad, consolidando su control a través de la intimidación y la fuerza bruta.
Sus orígenes turbios, su vertiginosa expansión territorial y las sangrientas polémicas que lo rodean lo han convertido en el principal objetivo de las autoridades mexicanas y estadounidenses, que buscan desarticular su estructura. El descubrimiento del rancho Izaguirre en Teuchitlán resultó ser uno de los episodios más atroces y reveladores de la historia de este cártel, dejando al descubierto la verdadera magnitud de su crueldad. Ese hallazgo, sumado a la creciente presión del entonces presidente estadounidense Donald Trump, obligó al gobierno mexicano a intensificar drásticamente la persecución contra la organización, que se vio acorralada por el escrutinio internacional. Desde Washington se ha ofrecido una recompensa de $15 millones a cualquiera que colabore con la detención del infame Mencho, su líder principal, pero hasta el momento, el cerebro de la organización criminal sigue impune, un fantasma que evade la justicia. A raíz de la polémica y el escándalo generados por el rancho Izaguirre, que puso al cártel en el ojo del huracán mediático, el grupo criminal no dejó pasar la oportunidad de demostrar que tiene el poder de manejarse con total impunidad. Desafiando a las autoridades. El 17 de marzo, tras el rastrillaje oficial de la propiedad por parte de las fuerzas federales, publicaron un supuesto video en redes sociales con un descargo formal sobre las graves acusaciones en su contra, una declaración que buscaba minimizar la evidencia y deslegitimar las búsquedas. Con los rostros cubiertos y provistos de uniformes tácticos y armamento militar de alto calibre, varios de los integrantes del cártel negaron públicamente que en el rancho Izaguirre hubieran ocurrido los crímenes de los que se les incriminaba. Según leyó un vocero del grupo, en la primera intervención de las autoridades no se encontraron evidencias de crímenes cometidos en aquel lugar y calificaron de mentirosos a los colectivos de buscadores, argumentando que las pruebas que decían haber encontrado no eran reales, sino un montaje en su contra. Por otro lado, el vocero también desmintió rotundamente la presencia del cártel en el rancho en 2012 y cuestionaron las verdaderas intenciones de los buscadores, haciendo alusión a que, en realidad, estaban buscando perjudicarlos a ellos directamente, desviando la atención de sus crímenes. Al momento de la grabación de este video, en abril de 2025, 4 personas fueron detenidas en relación con el caso del rancho Izaguirre. El principal de ellos fue identificado con el alias de El Astra, quien era el líder de la célula del cártel encargada del reclutamiento forzado y del brutal entrenamiento dentro de las instalaciones, un eslabón clave en la cadena de mando. El Astra fue trasladado a la alcaldía Álvaro Obregón, de la Ciudad de México, junto a Abril N., otra presunta operadora de la sanguinaria agrupación criminal, cuya participación aún se investigaba. Estos arrestos, aunque significativos, representaban solo una pequeña parte de la vasta red criminal. También en otra parte de México, en un operativo coordinado, se llevó a cabo el arresto de Gabriel N., un ex policía del municipio de Tala, Jalisco, acusado por el secuestro de personas, lo que revelaba la infiltración del crimen organizado en las instituciones. Un día más tarde, bajo los mismos graves cargos, en Colima fue detenido José S., exmiembro de las Fuerzas Armadas, un indicio preocupante de la colaboración de elementos militares con el cártel. Una de las últimas medidas tomadas por las autoridades de la Fiscalía General de la República, frente al complejo proceso investigativo iniciado en marzo, fue la baja de 39 páginas web que se utilizaban para publicar los falsos anuncios de empleos, y así atraer a personas inocentes a su red de engaños. En consecuencia, también se cerraron cientos de perfiles falsos que habían sido creados con esos fines tan macabros, intentando desmantelar la infraestructura digital del cártel. Por otra parte, el informe preliminar de las autoridades estimó que un total de 15 personas podrían haber pasado por el rancho, y que la edad de sus víctimas oscilaba entre los 20 y los 25 años, un rango que abarcaba a jóvenes en la plenitud de su vida. Sin embargo, estos datos aún están pendientes de una confirmación definitiva, y los colectivos de búsqueda sospechan que la cifra real podría ser mucho mayor, ocultando una tragedia aún más grande. El rancho Izaguirre no era simplemente un sitio de tortura y abismo humano, un lugar aislado de la maldad. Su finalidad intrínseca formaba parte de la maquinaria de guerra a la que apunta el cártel Jalisco Nueva Generación en su afán despiadado de consolidar el dominio territorial y expandir su influencia por todo el país en una lucha despiadada por el poder. Con ese objetivo brutal en mente, aplicaron esta macabra metodología para formar sicarios despiadados, soldados adoctrinados en la violencia extrema, individuos despojados de su identidad y reducidos a simples herramientas de guerra.
para que fueran unidades funcionales dispuestas al servicio más oscuro y sangriento del crimen organizado. El descubrimiento del rancho Izaguirre, sin lugar a dudas, provocó un sentimiento de angustia colectiva y horror generalizado en todo el país, revelando la profundidad de la crisis humanitaria. Pero saber la verdad de lo que allí dentro ocurría trajo respuestas a muchos interrogantes que los familiares de los desaparecidos se hacían constantemente, alimentando una pequeña chispa de esperanza o, al menos, la claridad del dolor. Para muchos, la verdad, por terrible que fuera, era preferible a la incertidumbre perpetua. La familia de Merari García Mejía, a pesar de todo el sufrimiento, mantiene la esperanza férrea de hallarla con vida, aferrándose a la posibilidad de que, aunque se hayan encontrado varias de sus pertenencias, no bajarán los brazos hasta que las pruebas forenses no determinen lo contrario de manera concluyente. Pero para muchísimas personas en México, la principal interrogante que aún está pendiente de una respuesta clara y contundente es: ¿cuántos de estos centros de reclutamiento forzado y exterminio quedan por descubrir a lo largo y ancho de este país, ocultos a plena vista, esperando ser revelados? Esta pregunta resuena con una urgencia desgarradora, recordándonos que la batalla por la verdad y la justicia está lejos de terminar. Únete a la conversación. Comparte tus reflexiones más profundas en los comentarios. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal para seguir profundizando en la cruda realidad que muchos prefieren ignorar. Si bien la investigación en el rancho Izaguirre continúa abierta y la identificación de los restos es una ardua tarea que las autoridades tienen por delante, México es un país que todavía carga con una herida abierta y sangrante, una cicatriz en el alma colectiva. En la actualidad, aún se registran más de 120,000 personas desaparecidas, una cifra que nos congela la sangre, y desafortunadamente, esta es una estadística que no deja de crecer, sumando más dolor y desesperanza cada día a miles de familias. Por su parte, el estado de Jalisco, escenario de la tragedia que hemos relatado con tanto detalle, acumula al menos 18,000 casos de personas no localizadas, una estadística que hace gritar de angustia y que debería movilizar a toda una nación. Las autoridades federales han prometido justicia y un compromiso inquebrantable, pero los colectivos de búsqueda no depositan su total confianza en el Estado, porque fue el mismo sistema que permitió que este lugar operara con impunidad durante años, dejando a las víctimas a su suerte. Mientras tanto, la conmoción en México y en el resto del mundo no cesa, y las familias, con el corazón destrozado y el alma en jirones, recorren cada día cementerios clandestinos y fosas comunes, preguntándose si hoy será el día en que encuentren el último rastro de quienes les fueron brutalmente arrebatados, buscando un cierre, por doloroso que sea. La verdad, por más amarga y desgarradora que sea, debe ser desenterrada de las profundidades del olvido. El horror indescriptible del rancho Izaguirre es un recordatorio escalofriante de que hay pesadillas que se esconden a plena luz del día, devorando vidas y esperanzas, sembrando la desolación. ¿Te atreves a enfrentar la realidad más cruda con nosotros? No te quedes al margen de esta lucha crucial. Suscríbete ahora mismo y únete a la búsqueda incansable de la justicia que clama desde la tierra. Nos despedimos brevemente, agradeciendo profundamente su atención y compromiso con la verdad.